Paulo conoció la historia de Verónica 3 meses después, cuando cenaba en el restaurante argelino en París con una amiga eslovena que también se llamaba Verónica y era una hija de un médico responsable del billete. Más tarde, cuando decidió escribir un libro sobre el asunto, pensó cambiar el nombre de Verónica. Su amiga era una para confundir al lector. Pensó que llamarla Vlaska Edwana Marija, cualquier otro nombre esloveno, pero acabó decidiendo mantendría los nombres reales. Cuando se refiere a Verónica, su amiga se llamaría ninguna manera opuesto, sería personaje central del libro, y las personas se cansarían de leer siempre Verónica la loca o Verónica lo que había intentado suicidarse. Cualquier manera de tanto el cómo Verónica y la amiga sabían entrar, la historia es apenas pequeños trechos. En este Verónica la amiga estaba horrorizada con la que ella de su padre había hecho, principalmente tomando una cuenta que era director de una institución que era respetada, a trabajar con una tesis que tenía que ser sobre ser sometida al examen de una comunidad académica convencional. ¿Sabes dónde viene la palabra estilo?, preguntaba ella. Viene de la Edad Media del derecho, que las personas tenían que buscar el refugio en iglesias, lugares sagrados. Derecho, asilo, una cosa cualquier persona civilizada entiende. Entonces, ¿cómo que mi padre era el director de un asilo? ¿Puedo actuar de esa manera con alguien? Paulo Coelho quiso saber cada detalle, todo lo que había pasado, porque tenía un excelente motivo para interesar la historia de Verónica. El motivo para si el siguiente: él también había sido internado en un asilo o manicomio, como era conocido en este tipo de hospital, y esto había sucedido no solamente una vez, sino tres, en los años 1965, 1966, 1967. En el lugar de su internamiento fue la casa de salud del Dr. Eiras, en el Río Janeiro. La causa de este internamiento era una hasta hoy desconocida para él mismo. Tal vez sus padres estuvieron confundidos por su comportamiento diferente entre tímido estableció, o tal vez fuera deseo de ser artista. Algo de toda la familia consideraba como mejor a vivir en la marginalidad o morir en la miseria. Cuando pensaba el hecho, y hay que decirlo, paso, realmente lo había considerado automáticamente. Era médico, aceptó intercambio motivo. Cuando sucede cualquier familia, la tendencia era culpar a otros, afirmar pie justillas, que los padres no sabían qué estaban haciendo cuando tomaron una decisión tan drástica. Paulo se rió enteramente. La extraña corta Verónica se había escrito promesa presentando que era importante francesa, donde sabía eslovena, porque se marca por eso. Por esta razón la carta no estuvo afecto algún repuesto molesta. Verónica, la amiga, ayer mismo la registró en el hotel. Creía que Eslovenia era una ciudad de Alemania. Era una historia muy conocible, pensó él. Ya estaban muchos extranjeros consideraban la ciudad argentina de los Buenos Aires como capital de Brasil. Por además del hecho de vivir en el país de los extranjeros, alegremente se veía felicitarlo por belleza de la capital que estaba en el país. Paulo Coelho tenía una común con Verónica, de hecho que ya se describió quién fue, enfermos mentales donde nunca debió haber salido, como comentó cierta vez, en primera vez, pero salió cuando dejó de la casa de la salud del doctor Eiras. Por última vez decidió que nunca más volvería. Allí hizo dos promesas: al juro que escribiría sobramente asunto B, juro que esperara que sus padres muriesen antes de hacerlo. Publicó porque quería herirlos, que ya no habían pasado muchos años de su vida culpándose por lo que habían hecho. Su madre murió en 1993, pero su padre, que en 1997 había cumplido 84, a pesar de tener enfisema pulmonar, sin nunca haber fumado, a pesar de alimentar con comida congelada, porque no conseguía tener una asistencia que controlara sus manías, continuaba vivo y pleno gozo de sus facultades mentales.
y de su salud, modo que al oír la historia de Verónica, él describió la manera de hablar sobre el tema sin faltar su promesa, aunque nunca hubiese pensado que el suicidio conocía íntimamente el universo de un asilo, los tratamientos, las relaciones paciente, consuelo y antigüedad, que es un lugar como entonces dejamos Pablo y Verónica y la amiga salir definitivamente de este libro y continuemos en el relato. Verónica no sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo. Recordaba haberse despertado en algún momento, aunque los aparatos de supervivencia en su boca y su nariz del oír una voz que le decía ¿quieres que te masturbe? Pero ahora con los ojos bien abiertos y mirando la habitación de su alrededor. No sabía que aquello que había sido real o una alucinación. Aparte de eso no se conseguía recordar nada, absolutamente nada, lo sé. Le había retirado los tubos, pero continuaba agujas clavadas con otro cuerpo, cables conectados en la zona del corazón y de la cabeza, y los brazos atados. Con una estaba desnuda, cubierta de apenas por una sábana y sentía frío, pero decidió no quejarse. El pequeño ambiente rodeado de cortinas verdes, donde se estaba acostada en una silla blanca con una enfermera sentada entretenida en la lectura de un libro. La mujer estaba una vez más tenía ojos oscuros y cabello castaño. Aún sí, Verónica se quedó con la duda. Era la misma persona con quien había conservado horas o días antes. Puedo despertar los brazos. La enfermera levantó los ojos, respondió, es un seco no, y volvió al libro. Estoy viva, pensó Verónica. Va a pensar que otra vez que tendré que pasar el tiempo aquí adentro, hasta que comprueben que estoy perfectamente normal. Después me darán de alta y volveré a ver las calles de Ljubljana. Su plaza rebombaba. Como las personas siempre tienen que ayudar con las obras, solo me sentiré mejor que realmente. Solo me volveré a emplear en una biblioteca. Con el tiempo volveré a frecuentar los mismos bares, discotecas y conversar con mis amigos sobre las injusticias, sobre el problema del mundo. Iré a pesaré la dando que elegí las pastillas, no he estropeado mi físico en absoluto, continuó una joven bonita e inteligente y no tendré como nunca tuve dificultades para conseguir novio. Haré el amor con él en su casa o en el bosque, obtendré cierto placer de una disculpa mutua. La tarde mañana tengo que levantarse temprano. Yo vuelvo a mi cuarto alquilando el convento. Intentó leer un libro, encendiendo el televisor para ver los mismos programas de siempre. Colocó despertador para despertar exactamente a la misma hora, para que el día interior repitió mecánicamente la tarea que se confiaba. Y la biblioteca era como un sándwich. En el jardín frente al teatro, sentada en el mismo banco junto a otras personas que también escogen las misiones de bancos para almorzar, que la misma mirada vacía, pero fijen, estén ocupados en una cosas importantísimas. Después del trabajo escuchó algunos comentarios sobre quién es saliendo, con quién estaba sufriendo, tal como todas las personas lloro, como por cuál marido. Quedó con la sensación de que soy bonita, tengo empleo, consigo amante que quiero. Después regreso de los bares hacia el fin del día y después todo vuelve. Empezar mi madre, que debe ser, está preocupadísima con mi intento de suicidio. Sé que recuperar el asunto continuará preguntándome qué voy a hacer de mi vida, porque no soy igual a las otras personas. Yo sé que al fin y al cabo las cosas no son tan complicadas como yo pienso que son. Fijamente en mí, por ejemplo, que llevo años casada con tu padre y procuré darte la educación y los mejores ejemplos posibles. Un día me canso de oírle repetir siempre los mismos y para comentarle en caso de un hombre a quien yo mismo me impongo amar a ambos, y terminaremos encontrando una manera de soñar juntos con nuestro futuro de la casa de campo. Los hijos del futuro de nuestros hijos haremos mucho el amor. El primer año no menos, segundo a partir del tercero, quizás pensaremos en el sexo una vez más cada 15 días. Transformaremos ese pensamiento en una acción apenas una vez al mes. ¿Pero qué? Apenas hablaremos. Yo esfuerzo por aceptar la situación y me preguntaré, ¿qué he faltado? Ya sé que consigo interesarlo, pero la menor atención y vive hablando de sus amigas.
si realmente es un mundo cuando un matrimonio apenas sostiene por 1 kilo, quedaré embarazada, tendremos hijos, pasaremos algún tiempo ya más próximo uno de los otros y pronto de la situación a ser como antes, entonces empecé a engordar como la tía de la enfermera de ayer o de días atrás, no sé si bien, y empecé a hacer regímenes derrotados de cada día. Cada semana, por ejemplo, el sitio de aumentar y a pesar de todo el control, a estas alturas tomaré algunas drogas mágicas para no caer en la depresión y tendremos hijos de amor pasado demasiado de la prisa. Diré, todos son los hijos. La gente se considerará siempre una pareja feliz y nadie sabrá lo que existe en la soledad amargura de renunciar detrás de cada apariencia de felicidad hasta que un día, cuando mi marido tenga su primer amante, yo tal vez protagonice su escándalo como la tía de la enfermera y piense nuevamente en suicidarse, pero entonces ya seré vieja y acobarde con 2 o 3 hijos que necesita. Mi ayuda debo educarlos, colocarlos en el mundo antes de abandonar. Te ayudo, y hará escándalo, amenace con irme con los niños. El repetirse nunca se le hará por la cabeza, y no realmente irme de la única elección posible sería la casa de mis padres, y quedarme ahí el resto de mi vida, teniendo que escuchar todos los días a mi madre, lamentándose porque perdía una oportunidad única de ser feliz. Era excelentemente el marido a pesar de sus pequeños defectos. 2 o 3 años después otra mujer me aparecía de su vida. Yo lo descubrí porque lo veré, porque si alguien contara por qué fingiría ignorarlo. Gasté en energía luchando con el amante anterior. No sobró nada. Es mejor aceptar la vida tal como en realidad y o como lo imaginaba. Mi madre tenía la razón. Él seguirá siendo amable conmigo. Yo conseguiré mi trabajo y la biblioteca con mi sándwich en la plaza, el teatro en mis libros, que nunca consiguió terminar de leer. Los programas de televisión continuarán siendo los mismos de aquí 10 y 20 años, 50 años. Solo me comeré los sándwiches con sentimiento de culpa porque estoy engordando y no iré a bares, porque tengo un marido que me espera en casa. Cuidar a los hijos, a partir de ahí todo se reduce, esperar que los chicos crezcan y pesar de los días en el suicidio sin valor, para llevarlos a cabo. Un buen día llegó a la conclusión que ella en su vida así de aquel inútil revelarse de que nada cambiaría y me conformo. Verónica concluyó aún su monólogo interior y se hizo en la misma promesa, no saldría en billete con vida. Era la mejor acabar con todo ahora, mientras aún tuviera valor y salud para morir. Se durmió y despertó varias veces notando que el número de aparatos en su alrededor disimulaba el calor de su cuerpo. Aumentaban las enfermedades, cambiaban de rostro, pero siempre había alguien al lado de ella. Las cortinas verdes dejaban de pasar, soniendo, llorando. Gemidos de dolor o voces de que se susurraban cosas en tono calmo, profesional, en vez de cuando oía zumbidos distantes de un aparato. Ella escuchando pasos apresurados de correr en este momento, las voces perdían su tono profesional. Intranquilo pasaba a ser tensas, dando rápidos en un momento de lucidez, enfermedades. Me pregunto, ¿quién sabe su estado? Ya sé cuál es, respondió Verónica, y no sé qué está viendo en mi cuarto, en la que está sucediendo. Y la enfermería aún intentó conversar con un poco, pero Verónica fingió que dormía. Por primera vez, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que le habían cambiado el lugar. Aparecía una gran enfermería. La aguja de un frasco de suceso continuaba clavada en su brazo, pero todos los otros cables agujas habían sido retirados. Un medio alto cuya tradicional ropa blanca construida en los cabellos, bigote artificial teñidos de negro, se contrataban de pie frente a su cama. A su lado, una joven prácticamente sostenía una carpeta tomando notas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó Verónica, notando que hablaban con cierta dificultad, sin conseguir pronunciar bien las palabras. 2 semanas están en esta habitación después de 5 días en la unidad de emergencia, replicó el mayor de los hombres. Y dé gracias a Dios por una que está aquí. Una joven apareció sorprendido, como si esta última frase nos estuviese con
consonancia con la realidad. Verónica de inmediato notó su reacción y su instinto se alertó. Había estado más tiempo, aún corría algún riesgo. Empezó a presentar atención de cada gesto, a cada movimiento de ambos. Sabía que era inútil hacer preguntas. Ellos jamás les diría la verdad, pero si ella fuera lista, podría entender lo que está sucediendo. Digamos, su nombre, dirección, estado civil y fecha de nacimiento. Continuó el mayor. Verónica sabía su nombre, su estado civil y su fecha de, pero advirtió que sabía espacios de blanco en su memoria. No conseguía acordarse bien de su dirección. El médico colocó una linterna en sus ojos y los examinó prolongadamente en el silencio. El más joven hizo lo mismo, lo más intercambió miradas que no significaban absolutamente nada. Usted dijo a la enfermera de noche que no sabíamos ver su alma. Preguntó. Era joven. Verónica no se acordaba. Tenía dificultades para saber quién era. ¿Qué está haciendo ahí? Ustedes han sido constantemente inducidos en el sueño a través de calmantes y eso puede afectar un poco en su memoria. Por favor, intente responder a todo lo que se le pregunta. Y los médicos empezaron a cuestionarla. Absurdo, queriendo saber cuáles eran los periódicos más importantes de Ljubljana. ¿Quién era una poeta cuya estatua en la plaza principal? Uno de ellos no se olvidará nunca. Todos el gobierno tenían la imagen del presente grabada en su alma, el color de cabello de su madre, el nombre de los amigos del trabajo, los libros más solicitados de la biblioteca. Al principio Verónica pensó que no responder. Su memoria continuaba confusa y mediante el cuestionario avanzaba y iba construyendo lo que había. Obligando a determinado momento se acordó que ellos instantaneaban intercambio en manicomio, y los locos no tenían ninguna obligación de ser. Ver si conseguía descubrir algo más respecto a su estado. Ella comenzó a hacer esfuerzo mental mediante la cita, los nombres y hechos. No se recuperaba su memoria. Ella dijo, médico mayor, final del cuestionamiento, ¿cuánto tiempo me tendré que quedar aquí? El más joven bajó la mirada y ella sintió que todo quedaba suspendido en el aire, como si a partir de la respuesta que ella preguntaba fuera a quedar escrita nuevamente historia. A nadie más consiguió modificar. Puedo describirlo, comentó el mayor muchacho. Otros pacientes, ellos oyeron rumores y sabiendo de todos modos es imposible tener secretos en este lugar. Bien, pues ustedes determinaron su propio destino. Suspiro de joven, midiendo cada palabra, así que debe saber las consecuencias de su acto durante la coma provocando los narcóticos. Su corazón quedó irremediable, afectando. Se produjo necrosis en el ventrículo. Simplifíquete, dijo el mayor, vaya directo a lo que interesa. Su color quedó irremediable, afectando y que deja latir un breve. ¿Qué quiere decir con esto?, preguntó Verónica alarmada. El hecho de que el corazón deje de latir significa tanto como solo una cosa de muerte física. No sé cuáles son sus creencias religiosas, pero dentro cuánto tiempo se para. Interrumpió la Verónica. Unos 5 días, una semana como máximo. Verónica se dio cuenta de que detrás de cada apariencia y de cada comportamiento profesional, tras el aire de preocupación, aquel joven estaba sintiendo el inmenso placer de la noticia, como si merecía un castigo. En el curso de su vida, Verónica había sido advertido. Un gran número de personas que ella conocía comentaban los errores de la vida ajena, como si tuvieran muchas preocupadas porque ayudar en verdad. Él recogía el sufrimiento de los otros porque eso se le hacía creer que eran felices en la vida, sabiendo, siendo generosa. Las oportunidades a provocando ocultarse en sus propias frustraciones. Mantuvo sus ojos en los de él. Entonces ya no fallé, no fue la respuesta, pero la complacencia de la joven era dar trágicas habían desaparecido.